Eso tiene Quimbomboy, eso tiene ibaguereños en línea. Recuerde que nos puede seguir en www.tolimaglobal.com. Esa entrevista que ustedes están viendo será y estará entre hoy y mañana a primera hora para que la disfrute a través de www.tolimaglobal.com, un emprendimiento muy importante. Mi doctor Luis H., seguridad sanitaria y educativa. ¿Qué le podemos decir a los ibaguereños? Dice módulo de atención primaria, promoción, prevención, a propósito de los grandes escándalos, de lo que se vive hoy en la corrupción a nivel nacional y de diferentes EPS. ¿Qué podemos esperar en su alcaldía? Bueno, el concepto de la seguridad humana también incluye y tiene como eje la seguridad educativa, sanitaria o de salud. Definitivamente, pues nosotros creemos que todos los problemas de nuestra ciudad pueden resolverse con educación y con salud, pero de una manera articulada y armónica con las otras seguridades. Hemos mejorado, hemos avanzado en el tema de la cobertura, pero aún quedan 16.000 niños por fuera del sistema educativo. 16.000 niños y jóvenes que hoy pueden estar delinquiendo, porque lamentablemente hoy la delincuencia está en cabeza en un 80% de niños entre 7 y 15 años y jóvenes entre 16, 18 años hasta 30 años. Y lo que es peor, en el vicio de la droga, que es uno de los problemas más duros que me va a tocar aquí enfrentar, porque nosotros podemos conseguir recursos para recuperar la malla vial, nosotros podemos conseguir recursos para hacer polideportivos, pero si nosotros no trabajamos sobre el ser humano, si nuestra juventud sigue perdida, no va a haber futuro en la ciudad de Ibagué. Por eso la seguridad humana incluye la seguridad educativa y la incluye desde la primera infancia. Desde ahí el municipio tiene que estar direccionado para que empecemos a formar una nueva generación. Pero yo he dicho que hay que hacer una gran reforma, hay que hacer una gran política pública educativa, un PEI municipal que le sirva de eje, de direccionamiento, de timón, de norte a las instituciones educativas para cuando hagan su propio PEI en su colegio, donde se identifique cuál es el tipo de vocación y el tipo de educación que necesitamos, una vocación educativa para mí dirigida también a la música. Nuestro sueño es que no haya un solo niño en Ibagué que no toque un instrumento musical para poder ser la verdadera ciudad musical. Entonces vamos a fortalecer a través de pedagogías especiales con el conservatorio, con los músicos, con la coral, todos empeñados en buscar una pedagogía musical que invite a que todos los ibaguereños toquen un instrumento musical, que se sientan orgullosos de su música, que se sientan orgullosos de interpretar una guitarra o cualquier instrumento. Nosotros vamos a revivir en los colegios los clubes de música, de canto, de guitarra, las bandas marciales, las tunas que eran tan bonitas y que ya han venido desapareciendo en todos los colegios. Entonces, ese tipo de educación, una educación también con tecnología. Nuestros niños tienen derecho a tener el internet, tienen derecho a tener computadores. Nosotros vamos a dar gratuidad a los estratos 1 y 2 en el internet para que los niños en su casa puedan acceder a la información. Y alguien me puede decir, bueno, pero ¿para qué internet si no tenemos computador? Pues vamos a buscar posibilidades de recursos para las familias, para que puedan acceder con créditos especiales a través del INFI, o podemos hacer muchos recursos, conseguir muchos recursos internacionales o nacionales para que los niños también en sus casas tengan el computador. Una educación para la vida, una educación que les permita a los niños tener principios y valores y estructura que jamás pueda pensar él en llegar a probar droga alguna, ni salirse del camino, o las niñas salirse de su vida hermosa de niña a la prostitución, a los prepagos. Si nosotros de verdad trabajamos en ese sentido por una educación, créame que vamos a tener una nueva Ibagué, una Ibagué de verdad con una educación que genere posibilidades de desarrollo, una educación para el trabajo también. El gran problema que hay en el desempleo en la ciudad es que nos educaron para buscar empleo, toda la vida nos educan para eso, una educación demasiado
demasiado individualista. Nosotros queremos formar ibaguereños con concepción colectiva de la vida, en equipo, trabajo solidario. A los niños los educan y los padres le dicen, bueno, estudie, pero cuando sea el examen, usted no se deje copiar de su compañerito. En el colegio no los ponen a trabajar en equipo porque son envidiosos, mientras que los países desarrollados, europeos, americanos, los invitan a trabajar en equipo, siempre en equipo, porque así es la vida. Las empresas grandes son sociedades anónimas. Entonces, esa educación, esa seguridad humana en el eje de la seguridad educativa es muy importante, que tiene que estar complementada con el eje de la salud, porque de nada nos sirve tener cobertura, buena calidad educativa si no hay un complemento nutricional. Los niños tienen que estar muy bien alimentados para poder rendir, y hay muchísimos niños pobres en la ciudad que no desayunan como lo hace un niño rico. Entonces el Estado tiene que brindarle pues ese desayuno, un complemento alimentario nutricional, ¿sí?, que le permita rendir académicamente. Por eso compartimos el proceso de los desayunos gratuitos que inició el doctor Rubén Darío Rodríguez, que fortaleció el doctor Jesús María Botero, y que ahora en nuestro gobierno también lo vamos a fortalecer, pasando, como ya dije anteriormente, de 42.000 desayunos a por lo menos 50.000 desayunos gratuitos. Eso es salud. Y la salud también implica no solamente alimento, buena alimentación, sino también agua pura. Por eso hablamos de la articulación. Hay que trabajar entonces para que haya agua potable en la ciudad de Ibagué. Necesitamos y requerimos intervenir de una manera social, compartida, los acueductos comunitarios. Y cuando digo intervenir, no estoy diciendo que nos vamos a tomar, sino que es que vamos a apoyar a los acueductos comunitarios para que puedan tener sus plantas de tratamiento, para que ellos puedan brindar un servicio a su comunidad, a sus usuarios, con un agua potable, porque eso nos garantizaría más salud para los ibaguereños. En eso consiste y mucho más. Vamos a fortalecer la red social de hospitales. Hemos comprometido nuestra palabra para hacer una central de urgencias en el sector de Picaleña, que va a servir no solamente para la Comuna 9, sino para la 7 y para la 8, porque hoy ya la Comuna 7 se va a comunicar con la Comuna 9, que están totalmente aislados. Para ir al Salado, estando en Picaleña, había que ir hasta el rompoy de Mirolindo, bajar al rompoy del Éxito y volver a bajar. Ahora hay una avenida que en 5 minutos está usted de Picaleña al Salado, cuando antes usted podía gastar 45. Eso nos permite entonces que esa central de urgencias que vamos a poner en Picaleña va a ser para el servicio también del Salado, del Topacio, de todas estas 3 comunas que son las más grandes de la ciudad. Bueno, hay una cosa muy importante que tiene que ver, mi doctor Luis H., es con las palabras del Premio Nobel de la Paz del 2006. Él dijo, ¿para qué un niño estudia tanto? ¿Para qué un niño estudia tanto si finaliza a los 14 años dura un joven estudiando, mi doctor Luis H.? ¿Sí sabía usted? Empieza a estudiar desde los 3 años, que el pre-kinder, que el preescolar, que el jardín, luego viene la primaria, la secundaria, y al finalizar esa etapa, el joven se le pregunta, bueno, ¿usted qué sabe hacer? Dice, no, yo no sé hacer nada. Usted habló de algo muy importante y fue la vocación, ¿sí? ¿Cómo a través de la alcaldía podemos reformar ese modelo educativo que nos tiene, no nos deja bien librados, ese modelo educativo en el sentido de que al finalizar los 14, 13 años de muchacho estudiando, le dice, bueno, ¿y usted qué, para dónde va? No, yo no sé todavía, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos a través de una alcaldía ¿cómo hacemos para impulsar un modelo educativo que le sirva a un joven que a los 13, 14 años? Yo recuerdo que cuando estuvo Antanas Mocus y Vicas en la alcaldía de Bogotá, un muchacho terminaba su 11 y él sabía hacer algo, tenía una vocación para técnicamente hacer algo. Nuestros jóvenes ibaguereños desafortunadamente salen y no encuentran nada. Entonces, ¿cómo a través de esta alcaldía 2012-2015 podemos proyectar a ese muchacho de 11 que sale y que ya no siga despistado? ¿Cómo hacemos? Sí, muy interesante, y comparto y coincide usted con nosotros. Por eso yo propongo una política pública para la educación, un PEI municipal, un PEI que convoque a todos los actores, a las universidades, a las instituciones técnicas, a los padres de familia, a los docentes,
a los estudiantes, a los empresarios, todos, absolutamente todos, buscando cuál es la educación que necesita la ciudad. Esa que dije anteriormente, con vocación empresarial, con vocación solidaria, con vocación turística, con vocación democrática, con vocación musical, con una educación para la vida, una educación para pensar menos, y no tanto para memorizar, que a nosotros nos enseñaron es a memorizar, y como lo dije anteriormente, nos enseñaron es a buscar puestos. El niño empieza a estudiar desde los 5 años, termina su bachillerato a los 15, sigue el estudio de los 16, 17 años hasta los 23, y cuando termina, todo termina en que el papá le dice, bueno, hijo, ya terminó, yo ya no me hago más cargo de usted ya es profesional. Y dice, papá, ¿y yo qué hago? Yo no sé, salga a buscar puesto, saca 50 hojas de vida y la riega por toda la ciudad. Sí. Y entonces dice que ya no cree en la política porque el alcalde no le dio un puesto, entonces ¿para qué votar si el alcalde le prometió un puesto a mi hijo y no se lo dio? Entonces hasta ahí llegó la política. Si a ese niño le educaron desde el principio a ser innovador, emprendedor, creativo, a trabajar en equipo, seguro que en todo el ciclo educativo, desde el mismo momento está pensando en qué negocio, en qué empresa va a montar con sus compañeros, se asocian, pero no. Todo el mundo es individualista. Yo cuando termine monto mi propio negocio, no hago sociedad. Aquí nos invitaron a que no hiciéramos sociedad con la esposa porque se divorciaban. No trabaje con el hijo porque el hijo lo termina quebrando o tumbando. No trabaje con un amigo porque se acaba la amistad, trabaje solo. Resulta que hay muchos talentos que se pueden compartir, por eso las sociedades, hay un socio capitalista y hay un socio industrial. Si esto lo logramos desde la primera infancia, seguro que la ciudad va a cambiar. Mientras tanto, nos toca asistir a ese espectáculo de los jóvenes que no creen, que no estudian, porque ¿para qué? Los papás también dicen, pero hijo, ya termine el bachillerato, termine, usted ya sabe leer y escribir, camínese a trabajar conmigo en el taxi. Los muchachos dicen, yo también para qué estudio si no voy a entrar a la universidad. Por eso hay que ampliar el número de cupos en las universidades, con vocación técnica desde el bachillerato, que los últimos grados, el 10 y el 11, el niño termine, como usted lo decía antes. Hace muchos años, los niños de esa época terminaban con vocación agrícola, entonces eran técnicos agrícolas, podrían montar una propia granja, técnicos en sistemas, técnicos en turismo. Bueno, hay tantas cosas, depende de la vocación que se le vaya a hacer y el énfasis en textiles. Esta es una ciudad textilera. Esta es una ciudad que a través del clúster del textil pues se ha promocionado mucho el tema textilero y que hoy genera muchos empleos y que hace unos años pues todavía más. Entonces hay que convocar a todos. La misma universidad no puede seguir esperando en recibir los estudiantes mal preparados y quejarse de ellos. Tiene que ir la universidad, por eso vamos a hacer convenios con las universidades para que podamos con los docentes formar mejor los docentes para que eduquen a los niños, para que cuando lleguen a la universidad ya estén preparados, que no sientan miedo a enfrentarse a una educación superior, que puedan hablar en público, que puedan trabajar en equipo. La universidad tiene que bajarse a la básica primaria. Incluso, ¿por qué no?, a la primera infancia también. Tenemos que capacitar más a los docentes. Y otra cosa, los empresarios también tienen que asumir su responsabilidad, porque ellos se quejan de que el capital humano no es tan bueno y entonces salen a buscar gente de Antioquia, de Caldas, de Bogotá, de Cundinamarca, porque no creen de pronto en los profesionales de Ibagué, aunque ha venido cambiando el concepto. Pero si ellos abren sus puertas a los colegios para que vean qué es una empresa, si ellos también van a los colegios y les cuenta cómo se forma una empresa, seguro que la situación va a cambiar en la ciudad. Esos modelos son exitosos en los países desarrollados. Nosotros lo sabemos, incluso están en las diferentes normas, reglamentos, resoluciones, acuerdos, decretos, ordenanzas y leyes, pero no las aplicamos. Se requiere también presupuesto, se necesita también adecuar las instalaciones. Da vergüenza cómo se educa a muchos de nuestros niños en los colegios públicos, donde cuando llueve no hay clase porque no hay techos y cuando hace sol pues no pueden porque se duermen del calor. No podemos permitir más esto, hay que modernizar los colegios en la ciudad de Ibagué, humanizarlos también y que los docentes, los estudiantes pues entiendan que todos articulados podemos salvar la ciudad y el modelo educativo.